Aportando RD llega a ustedes por Telecanal 28, por todas las redes sociales y también por nuestro canal de YouTube. Doctor, vamos a invitar a los que se suscriban. Pero este es su canal, este es su programa, Aportando RD, lleva temas bastante interesantes, por lo que solicitamos que se suscriban y que hagan sus comentarios, porque solo nos alimentamos de lo que ustedes prefieren. Y nosotros aquí solo damos lo que a ustedes les gusta. Así es, doctor, y vamos a darle las gracias a todas aquellas personas que nos apoyan en cada uno de nuestros programas, porque, dígame, tenemos bastantes vistas. Sí, Necesitamos que se suscriban. Necesitamos ese apoyo, para que crezca. Ese aporte de ellos aportando RD para que podamos seguir creciendo. Así es. Crecemos en el corazón de ustedes a través de la suscripción y por eso les solicitamos, suscríbanse por favor y hagan sus comentarios. Así es, y en este bloque pues nosotros vamos a hablar de los grandes desafíos de la geopolítica con el geopolitólogo doctor Miguel Ángel Cordero, quien también conduce el programa. Usted es un todólogo aquí. Óyeme, me he consagrado. Tremendamente. Hay personas que me dicen, ¿y cómo es que tú tienes la facilidad de hablar de tantos temas diferentes cuando el ámbito tuyo es la geopolítica? Digo, es que la geopolítica es un campo que lo contiene todo. Y por eso nosotros hablamos precisamente de cuáles son los desafíos de la ciencia geopolítica en un mundo globalizado, pero que algunos críticos dicen está en un proceso de desglobalización y otros dicen está en un proceso de reglobalización. Y por ello vamos a hablar de lo que es el futuro de la globalización. La globalización, que como vemos en el gráfico que está presente, está fundamentada en lo que es el comercio, una globalización comercial que como vemos en el gráfico, donde hay situaciones, hay problemas con relación a lo que es el intercambio comercial, donde las monedas juegan un rol fundamental. Vemos en este gráfico, por ejemplo, que a nivel de las monedas de reserva, Estados Unidos ocupa, o el dólar, el 58.36%, seguido de lo que es el euro, de un 24.47%, luego el yen japonés con un 5.51%, le sigue la libra esterlina con un 4.95% y en un quinto lugar el yuan de China con un 2.69%. Entonces, doctor, yo quisiera ahí interrumpirlo un momentito con respecto a las monedas. Nosotros siempre vamos buscando las redes sociales porque hay mucho fanatismo. Y escuché algo increíble y yo le hice un comentario. Que el yuan pudiera tumbar el dólar. Y yo les dije, ¿dónde se compra con yuan? No estoy en contra de esto, pero ¿dónde se compra con yuan? Entonces es importante que nosotros cuando vamos a las redes sociales podamos ver que en las redes sociales hay temas bien importantes y de contenido real, pero hay otros que son absurdos. Fíjate, lo que pasa es que en el campo de lo que es la geopolítica, existen demasiadas pasiones. Existe un sentimentalismo y una emoción a ciertas tendencias. Hay sinófilos, hay rusófilos, pero también hay personas que no congenian. Ahora, el pensador geopolítico debe tener un equilibrio que debe desaprender para poder aprender. Y si usted quiere hacer comentarios en el ámbito de la geopolítica, debe ser lo más honesto, lo más sincero posible en el aspecto del conocimiento. Y saber que la realidad, aunque usted no la conozca 100%, debe guiarse fuera de las pasiones. Porque como dice Joseph Ramonet, y después de la pasión política, ¿qué? Entonces, aquí en Aportando RD, nosotros hablamos
y damos un contenido sin sentimentalismo político, sin emociones, porque no representamos ninguna parcela. No nos apasionamos ni con Oriente ni con Occidente, pero tratamos temas que están ajustados a lo que es la realidad. Y los datos que acabamos de dar a través de la figura de ese círculo son datos que proceden del Fondo Monetario Internacional, de fuentes que son fidedignas y confiables y que nosotros no podemos alterar. Entonces, en relación a tu pregunta, el sentimentalismo que se tiene hacia una moneda no está encaminado hacia el sentimentalismo de dónde viene la moneda, sino la capacidad que pueda tener esa moneda. Y el dólar, después de Bretton Woods y la caída de la libra esterlina como resultado de la depresión del 1929, empezó a coronar y a fungir como una moneda de reserva internacional y como una moneda de intercambio comercial. Entonces, todo es un proceso. Los que son desafectos a lo que llaman la hegemonía de los Estados Unidos, hay que ser práctico. Que usted no quiera saber de Estados Unidos, pero no debe ocultar la realidad de que todavía el dólar es una moneda de reserva y de comercio internacional que tiene su fortaleza. Que cambie eso en 5, en 10 años, o quizá en 50 años, quizá dure más de 100 años, porque yo tengo más de 20 años escuchando que el dólar va a caer y no acaba de caer. Es como que la hegemonía norteamericana está en decadencia y no acaba de caer. Las decadencias están enmarcadas no solamente por el aspecto de la moneda, sino por la debilidad de los sistemas políticos que se encuentran entrampados y no evolucionan. Y para que caiga uno, otro tiene que prosperar y progresar en todo el sentido de la palabra. Y para ello nosotros analizamos lo que son los factores del poder nacional, políticamente, económicamente, socialmente y militarmente. Y otra cosa, a nivel geográfico debe tener lo que se llama una supremacía, unos controles. Vemos, por ejemplo, el caso de China, que China en el 1820, 2 décadas antes de la guerra del opio, su PIB representaba el 30% del PIB global. Pero en el siglo XV era la reina de los mares. Algunos comentaristas de la historia china dicen, es un error de la historia y debe ser corregido. ¿Qué pasa? Está en su punto ahora mismo, más alto, lo que es la política china a través de la ruta de la seda. Ha crecido en los últimos 38 años, ha crecido de una manera exorbitante, casi buscando la par con los Estados Unidos, pero todavía es la segunda economía mundial. Tiene un PIB de un 18%, mientras el PIB de los Estados Unidos es de un 25%. Cuando dicen que los BRICS han superado, por ejemplo, al G7, a Occidente, hay que recordar que la suma del PIB de los BRICS no llega a lo que es el PIB de los Estados Unidos. No solamente eso, sino que tenemos que recordar en cuanto a los desafíos de la geopolítica global, que se están dando una serie de desaciertos mediante los cuales se está produciendo un desacoplamiento a nivel comercial y a nivel político. Por ejemplo, Giorgia Meloni, la primer ministro de Italia, que asumió funciones el 5 de octubre del 2022, anunció hace unos días que no va a continuar una gestión de Giuseppe Conte en marzo del 2019, que hizo un acuerdo para el ingreso a lo que es la ruta de la seda. Meloni dice
eso hay que aguantarlo, porque no somos una amenaza para la democracia, pero sí para los movimientos de izquierda, los sistemas autoritarios de izquierda, sí somos una amenaza. Entonces, en ese sentido, esa decisión que algunos, como he escuchado algunos comentaristas, dicen, es una traición de Italia, pero Italia es el único país del G7 que ha firmado con China la ruta de la seda. Pero si analizamos, si tiene más que perder que ganar, solamente hay que ver los números. Antes, Italia exportaba 13.000 millones antes de la ruta de la seda. Después de la ruta de la seda, exporta 16.400 millones. Una diferencia de 3.400 millones. Pero vamos a ver cuánto exporta China. China exportaba 31.000 millones a Italia. ¿Cuánto exporta ahora? 51.700 millones. Una diferencia abismal. 25.000 millones adicionales. Es decir, hay muchos comentaristas que dicen la reacción de China va a perjudicar a Italia, pero de hecho la mayor beneficiaria ha sido China con relación a esto. Pero vamos a ver con el aspecto de la moneda ya una gran diferencia entre dos grandes aliados, Rusia y la India. Que la India le fue a pagar a Rusia con su moneda, porque lo que se está buscando es la multilateralidad. Le va a pagar con su moneda y Rusia le dijo, no, págame en yuan, ni siquiera en rublo, págame en yuan. Ahí hay un choque. Entonces, ese multilateralismo para destronar una moneda y que cada quien pague con su moneda, es una falacia. Es una falacia y por ello se está produciendo un desajuste y se está generando una nueva asociación de bloques a nivel regional. En el 2001, China, por ejemplo, ingresa a la OMC. En el 2010 ingresa a lo que es el ASEAN. Tiene bastante control sobre lo que son algunas regiones del Asia y el Pacífico, pero no tiene el control todavía total de los mares. Algunos analistas chinos han dicho, China requiere de 10 a 20 puertos para que tenga un control de los mares, una representación en todos los mares y en todos los continentes. Pero vemos, por ejemplo, las grandes dificultades que tienen los estados en relación a esto. Por ejemplo, la ruta de la seda que nace en la provincia de Xinjiang, precisamente en su capital en Kashgar, para llegar y atraviesa todo lo que es Pakistán, atravesando la provincia de Baluchistán para llegar a Gwadar, ha representado un gran problema para Pakistán. ¿Por qué? Porque comenzó con un financiamiento y terminó con otro. Tuvo que endeudarse en el 2019 con el Fondo Monetario con un préstamo de 6.000 millones de dólares para poder precisamente pagar los préstamos chinos. Pero en definitiva tuvo que arrendar el puerto de Gwadar, que queda ahí frente a Omán, ahí en el Golfo Arábico, en el Mar Arábico, hasta el 2057. Y de ahí solamente recibe un 9% de los ingresos de ese puerto, y China recibe el 91%. Es decir, que estamos viendo una serie de acciones mediante las cuales ciertos estados que están comprometidos con lo que es la ruta de la seda, tarde o temprano se van a zapatear. Pero ¿cómo nosotros distinguimos ¿En detrimento todo esto? a quién? ¿A China? Se sienten perjudicados algunos estados en base a los préstamos que realiza China con relación a
la construcción de vías férreas, de carreteras, de puertos, en un momento determinado se sienten asfixiadas esas economías y tienen que prácticamente hipotecar los espacios en los cuales hubo una inversión de parte de China. Pero para nosotros entender todo esto debemos comprender lo que es el pensamiento y la estrategia bajo las cuales se enmarcan cada uno de los personajes que están haciendo historia en lo que es el tablero geopolítico mundial. En ese sentido, nosotros tenemos que visualizar que ese pensamiento hay que visualizarlo desde los factores del poder nacional. Comenzando la geografía, cada estado que quiere obtener una hegemonía tiene que configurarse o configurar su poder en base al espacio geográfico, porque como dijera Napoleón Bonaparte, la política de un estado reside en la geografía. Y si China quiere ser el control del mundo, lo primero que debe hacer es configurar sus fuerzas a nivel de todos los mares y todos los continentes, como lo está propiciando. Eso le quería yo comentar, general, que China avanza de manera muy rápida hacia los países latinoamericanos. Entonces, la estrategia que ellos están tomando perjudica a los Estados Unidos como potencia. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos que pueda ser evidente para no quizás evitar, sino contrarrestar ese avance que tiene China sobre los países latinos? Fíjate, es un asunto de intereses, porque definitivamente ha habido un descuido de los Estados Unidos de lo que es Latinoamérica. ¿Se le hizo tarde? No vamos a decir que se le hizo, porque nunca es tarde si la dicha es buena, como dice un refrán. Pero hubo un descuido tremendo y Latinoamérica ha tenido un vacío existencial, falta de una mano amiga, de un apoyo. No estoy criticando a China. No estoy criticando, porque China ha entrado donde lo han dejado entrar. Ha entrado, ha invertido donde lo han dejado invertir. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos, el mismo Occidente, se ha debilitado en áreas donde China se ha fortalecido. No es cierto que si Argentina, por ejemplo, solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional y no le pudieron cumplir, no es cierto que no va a recurrir a China ante una necesidad como tal. Por ejemplo, en República Dominicana, que publicaron en días pasados, República Dominicana tiene un gran comercio con China de 4.800 millones de dólares. ¿Qué resulta? Que de esos 4.800 millones de dólares, nosotros solamente nos beneficiamos de un 6%. ¿Por qué? Porque 4.493 millones de dólares exporta China a República Dominicana. Y República Dominicana solo exporta a China 273 millones de dólares. ¿Ves la diferencia? Una desventaja grandísima, pero que China es el único beneficiario ahí en esto, más que la República Dominicana. Pero eso no solo sucede con la República Dominicana. Me parece que con la única que China no tiene ese superávit comercial en su balanza es con Taiwán. Con la única que no tiene ese superávit. Después, con todos los países del mundo tiene superávit, comenzando con los Estados Unidos, que es su socio número 1. Tiene un superávit que cuando llegó Trump encontró un superávit de 469.000 millones de dólares. Y ahora mismo anda por el orden de los 300 y pico de mil de millones de dólares. Ha ido bajando, pero no muy significativamente. Y es debido a algo que hemos mencionado desde hace mucho, lo que es la interdependencia compleja. En ese sentido, debemos estar conscientes que hay que conocer y debemos entender cómo funciona el individuo.
desde el punto de vista psicológico. Cómo funciona la familia desde el punto de vista de la integración, pero cómo funciona la sociedad en relación a las exigencias, a un aparato, una ficción jurídica llamada Estado. Es por ello que cuando hablamos de geopolítica tenemos que referirnos al individuo como tal, qué es lo que motiva al individuo a tomar ciertas decisiones como elemento político individual y como elemento colectivo dentro de lo que es la política del Estado e inserto en lo que es el rol del Estado desde el aparato gobierno. Nosotros tenemos que tratar en el ámbito de la geopolítica cómo es el individuo, porque como es el individuo, va a ser el Estado. Como sea la familia, va a ser el Estado. Como sea la sociedad, va a ser el Estado. Porque no podemos pretender tener un Estado fuerte cuando tenemos individuos débiles, cuando tenemos familias débiles, cuando tenemos una sociedad que está corregida por el cáncer, por un cáncer de la inactividad, de la inacción, de la despreocupación de cuáles son sus intereses nacionales. Pero debemos tener en cuenta que ese desconocimiento es lo que hace posible lo que se llama la fractura social. He escuchado algunos comentarios sobre la sociedad americana es una sociedad fracturada. ¿Qué sociedad no está fracturada en los actuales momentos? La sociedad rusa, la sociedad, todas están fracturadas, porque lo que fractura una sociedad son las diferencias. Esas diferencias que van desde lo económico hasta lo social y lo cultural, porque no existen las sociedades puras. Entonces, eso genera una fisura y es lo que algunos llaman una fractura. Pero, como nación, en un momento determinado, viene lo que se llama la cohesión. Porque en caso de una necesidad o una urgencia nacional, ahí están todos los ciudadanos, porque desde un enfoque geopolítico, lo primero es la patria. Y la patria está representada por lo que se llama la nación. En ese sentido, cuando hablamos cualquier tema aquí con relación a lo que es el individuo, la familia, la sociedad, o cualquier tema que se parezca, está íntimamente ligado a la geopolítica, porque la historia, por ejemplo, es una ciencia estrella de la ciencia geopolítica. La psicología es una ciencia para conocer cómo funciona el individuo, la familia y la sociedad, pero la antropología por igual, la física por igual, y así ni mencionar la geografía, que para saber cómo se comportan los estados y las migraciones hay que conocer qué influencia tiene la geografía como arma para las migraciones, como armas para las estrategias y geoestrategias de los estados. En ese sentido, nosotros en Aportando RD queremos hacer saber que no obstante la competitividad que pueda existir entre los estados, debemos estar conscientes de que no hay estado bueno ni hay estado malo, y mucho menos estados vasallos, como dijera un gobernante por ahí. No existen estados vasallos. Existen simplemente intereses, y esos intereses van a estar bien ligados hacia lo que es la oferta y la demanda de bienes y servicios, un intercambio. Tú me necesitas, yo estoy. Si no hay nadie que me pueda dar mejores resultados, ahí estaré yo. Entonces, queremos concluir bajo la tesitura de que los grandes desafíos de la geopolítica global se suscitan diariamente a través de los diferentes actores del escenario internacional, a través de lo que llamamos en geopolítica los actores geoestratégicos que dinamizan lo que es la relación de los estados, pero sobre todo en su propio beneficio.
no en beneficio del otro, porque no existe un Estado que pueda llamarse que es paternalista para otro Estado. Eso no existe. La filantropía entre los Estados no existe. Cuando un Estado ayuda o da una ayuda, espere más para atrás la factura. Así es, general, y tremenda exposición en Aportando RD. Nos vamos a invitar para una próxima entrega el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y también en nuestro canal de YouTube para que pueda ver el programa completo del día de hoy. Buenas tardes para Hasta todos. la próxima. Hasta la próxima.